Buenos días, queridos amigos. La pregunta es, ¿por qué hay personas que se oponen al Evangelio? ¿Por qué hay personas que no alcanzan a entender el mensaje del Evangelio? Simplemente se enojan, se molestan, atacan a las personas que proclamamos el Evangelio. Esa es la experiencia de Pablo y hemos iniciado el final de la vida de Pablo en el libro de Hechos. Y estamos leyendo ahora finales del capítulo 23, vamos a leer una primera parte del capítulo 24. Y la narrativa que se hace en estos capítulos es en el mismo sentido. Era todo lo que Pablo experimentó hacia el final de su vida por motivos de predicar a Jesucristo resucitado. El día de ayer vimos cómo 40 líderes de los judíos quisieron hacerle una emboscada y acabar con la vida de Pablo. Y en ese sentido fue avisado el comandante, y el comandante preparó a un grupo de 200 soldados y 70 hombres a caballo, además de 200 lanceros. Imagínense qué cantidad de gente para evitar que Pablo fuera linchado. Y él, este comandante, lo envió con el gobernador Félix. Este gobernador Félix se dice en la historia que había sido un hombre esclavo. Logró su libertad, se adhirió a las fuerzas romanas y muy pronto llegó a ganarse la admiración y el respeto de sus jefes. Y en este caso, él ahora es gobernador en Cesarea. Y es llevado ante él como un paso a llevarlo a una autoridad para ser juzgado. Y dice en el final del capítulo 23, versículo 31, así que los soldados, según les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron esa noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejara bajo custodia en el palacio de Herodes. Leo el capítulo 24 y dice: 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Excelentísimo Félix, bajo su mando hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Vaya que este Tértulo sabía usar las palabras. Qué bonito le habla al gobernador. Y eso es porque ahora inicia la acusación contra Pablo. Dice versículo 5, hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas las partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo, por eso lo prendimos. Usted mismo al interrogarlo podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto. Quiero resaltar aquí la cerrazón que hay en las personas que están alrededor de Pablo juzgándolo. De principio, los 40 líderes judíos que querían emboscarlo para acabar con su vida. Ahora es llevado ante la autoridad, ante el gobernador, y Tértulo, el abogado representante de los líderes judíos, está acusándole frente al gobernador. Pero vean ustedes las acusaciones que le hace. Dice: es una plaga que causa disturbios entre los judíos, es un cabecilla, trató de profanar el templo. Y si usted lo interroga, se dará cuenta de que lo que le decimos es la verdad. ¿Qué delito hay en él? Inclusive el día de mañana, cuando leamos la respuesta de Pablo, vamos a darnos cuenta de que en realidad no había acusación contra Pablo. Simplemente era la cerrazón de atacar a Pablo, de acabar con su vida. Amigos, al hacer la reflexión, podemos entender que hay una constante en el ADN del Evangelio, y ese ADN es que las personas que escuchan el Evangelio, como lo dijimos en la predicación del domingo,
que no logran reconocer al Dios creador, al Ser Supremo, como el único y verdadero Dios, aquellas personas que han sustituido al Dios, la adoración y la gratitud al Dios verdadero, y se han creado sus propios dioses, sus propios ídolos. Y un ídolo que nos fabricamos es precisamente la religión. ¿Qué es la religión? Lo hemos dicho hasta el cansancio. Esa serie de ritos, de normas, de reglas que nosotros nos inventamos tratando de congraciarnos con el Ser Superior. En el caso de los cristianos, simplemente nosotros reconocemos que no tenemos que buscar a Dios, porque Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y es que el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba frente a Pilato, cuando estaba siendo juzgado antes de ir a la cruz, Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Y el Señor Jesús le contesta, allá en Juan 19, dice: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Amigos, esta es una respuesta del Señor Jesús de que tiene que ver con el Evangelio. Sí va a haber rechazo, va a haber adversión de las personas que escuchan, porque lo dijimos el domingo, las personas tienen su mente cerrada, tienen sus ojos cegados ante la verdad del Evangelio, ante la verdad revelada en la persona del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1 que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre que vino, Él nos los dio a conocer. Y cuando las personas rechazan a Jesucristo, cuando las personas rechazan el mensaje del Evangelio, están rechazando esa revelación de Dios a través de su persona. Queridos amigos, cuando el Señor Jesús oraba por sus discípulos allá en Juan 17, antes de ir a la crucifixión, Él decía, oraba al Padre y le decía: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Aquí está la respuesta a lo que Pablo estaba experimentando. ¿Por qué parecía que Pablo hablaba de algo tan sencillo como había sido su testimonio junto con los apóstoles, los demás apóstoles, de un Dios que se había hecho hombre en la persona de Jesús, que había cumplido un ministerio, que había ido a la cruz, que había sido crucificado, muerto, sepultado, pero que había resucitado al tercer día y que hoy día estaba gobernando como Rey y Señor? Eso es una verdad muy sencilla del Evangelio, que debe transformar nuestra vida, nuestro corazón. Pero la mayoría de las personas no lo logran entender porque sus mentes están cegadas. Son dominadas por su egoísmo, son dominadas por un corazón autogobernable, son dominadas por sus propios dioses, sus propios ídolos, son dominados por su propia religión, son dominados por su propio Dios que ellos se han inventado, inclusive que a veces lo han tenido físico en alguna estatuilla, en alguna figura. Recuerde esto: cristianismo es Dios hecho hombre en la persona de Jesús para darnos a conocer al Padre. Y Él nos ha dado testimonio en lo que podemos saber de Él a través de la Biblia. Solo fíjese en esto: una persona que nunca lee el libro de Hechos, una persona que nunca lee nunca lee la Biblia, no podría enterarse de lo que Pablo vivió. Y es que una forma de leerlo es pensar que solamente es una historia como tantas historias o tantas novelas que se escriben por ahí. Pero no, el libro de Hechos ha quedado escrito para que haya la evidencia de cómo vive un verdadero discípulo de Jesucristo. Y hoy día nosotros, si no leemos la Biblia, no podemos estar conscientes, no podemos tener claro en nuestra mente que el rechazo, que la adversión, que muchas veces el cristiano experimenta como si estuviera en otro planeta, no es de este mundo, porque no vive como los demás, no reacciona, porque no se divierte, porque no va tras lo que su corazón ambicioso, insaciable, le exige, porque no vivimos como viven las demás personas. Las demás personas viven así porque ellos viven bajo su propio deseo, bajo sus propios sueños.
Pero nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo y en obediencia a su palabra, nosotros vamos en consecuencia buscando obedecer lo que Él nos mandó. Vayan y hagan discípulos. Y en ese ir y hacer discípulos vamos a encontrar personas que nos van a atacar, que no nos van a entender. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Este mundo está gobernado por Satanás. Que su tiempo está determinado, que Él ya ha sido vencido y llegará un tiempo en que será arrojado nuevamente al abismo. Y entonces vendrá plenamente el reino del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, decía: el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, busquen a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Queridos amigos, en este tiempo el Señor Jesús ya venció la muerte. El Señor Jesús ya reina como Señor y como Rey y como Señor. Pero todavía no es el tiempo de la manifestación plena del reino de Dios. Y en tanto nosotros, aquellos que somos sus discípulos, vivimos con la esperanza del reino que está por venir. Mientras tanto, vamos a experimentar la adversión y el rechazo de aquellos que no comprenden cómo vive un hijo de Dios como discípulo del Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta hermosa mañana. Y gracias porque a través de la experiencia de Pablo podemos darnos cuenta del ADN del Evangelio. Que en el ADN del Evangelio tu reino no es un reino de este mundo. Tu reino está por venir y manifestarse en plenitud. Ahora tu reino se manifiesta en tus hijos, se manifiesta en tu iglesia, se manifiesta en aquellos que nos proclamamos como tus discípulos. Y tus discípulos, lo que hacemos es cumplir la tarea de ir y hacer más discípulos. Aunque esto nos cueste el rechazo, la adversión, el ser juzgados falsamente por aquellos que nos escuchan. Te ruego, Señor, aquellos que somos tus hijos, danos el valor, danos la sabiduría, danos la entereza, para que nuestros labios no se cierren, para que sigamos proclamando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que tu palabra pueda llegar a aquellos que tú has llamado a la salvación. Gracias por este ministerio que tú nos has dado como embajadores tuyos a todos aquellos que hemos declarado ser tus discípulos. Tómanos en tus manos, que tu Espíritu nos lleve a cumplir la tarea que nos has encomendado. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues amigos, nos vemos el día de mañana.